y por ello agradecemos a Pavel Granados, que forma parte de nuestro gran equipo de conversadores, que nos acompañes esta mañana. Pavel, ¿cómo estás? Muy buenos días, qué gusto. Querido Alberto, qué contento de saludarte. De verdad, qué buena cobertura le has dado al tema de la Casa del Poeta. Ayer estuvo interesantísima la mesa que moderaste. Y yo creo que hay una muy clara intención de la secretaria que dijo, bueno, si nos equivocamos, vamos a subsanar y a continuar, ¿no? Pero Sí. curiosamente, fíjate que es la parte más alta de de varios días de discusión, y es muy curioso que coincida con las fechas de nacimiento y de muerte de Ramón López Velarde. Ayer fue su cumpleaños. Él nació en 1888 Sí. y murió el 19 de junio de 1921. Es decir, que este viernes se cumple también su aniversario de fallecimiento 105. O sea que esta semana, curiosamente, otro admirador de Ramón López Velarde, Carlos Monsiváis, murió también un 19 de junio. Eh, yo me quedé pensando en que es una semana importante para la obra y para el nombre de Ramón López Velarde, Sí. así que me gustaría hacer una pequeña evocación de A- quién considero que fue Ramón López Velarde, Adelante, Pavel, en qué adelante. consiste su obra. Fíjate que fue José Emilio Pacheco, que lo estudió tanto a José Emilio, a Ramón López Velarde, decía que quizá cuando hablamos del mexicano se puede ilustrar todo lo que se ha dicho sobre el mexicano con un verso de Ramón López Velarde. También decía que pocos autores han sido tan glosados como Ramón López Velarde, quizás solo una Sor Juana o un Góngora, por lo complejo que es la construcción, lo compleja que es toda la construcción literaria de Ramón López Velarde. Un joven escritor, murió de 33 años y 5 días, un joven escritor que realmente quienes lo han hecho su biografía han dicho que no tuvo una biografía excepcional. Fue realmente un joven abogado, burócrata, que en algún momento pensó en irse a pelear por Venustiano Carranza, pero como el otro poeta con el que se iba a ir a pelear se despertó tarde, los dejó el tren. Esto hacia 1917, cuando Carranza salió, 20, perdón, cuando Carranza salió de la Ciudad de México. Entonces Ramón López Velarde pasó su vida en las oficinas de la Ciudad de México, entre lecturas, en los bares, cantinas, enamorándose de mujeres imposibles. Otra cosa que decía José Emilio Pacheco es que se pudo acostar con mujeres a las que no amó y no se acostó con las mujeres a las que amó. Tuvo 4 novias y las 4 novias murieron vírgenes. Mira. Pero eso habla un poco de esa contradicción que tuvo en su vida Ramón López Velarde. Se dedicó a cantar, fíjate, son 3 los temas que yo diría que hay en Ramón López Velarde. El Sí. amor, como dicen ahora, bueno, él decía el amor amoroso de las parejas pares. Entre otras cosas, ese ideal de mujer que él se fue creando a través de su experiencia del catolicismo. Fue un poeta católico, fue miembro del Partido Católico, apoyó a Madero. Se cuenta que se encontró a Madero en un elevador y que ahí le consiguió trabajo, porque él estuvo muy cercano en la época en que Madero estuvo prisionero en San Luis Potosí. Él estuvo entre los intelectuales que apoyaron siempre el maderismo, ¿no? Hay otra cosa que dice Gabriel Said, y es que pareciera que esos poetas de la Revolución Mexicana lo que querían era poner en sus poemas lo mejor de México para poder, con el tiempo, cuando se acabara la revolución, digamos ese diluvio que fue la Revolución Mexicana, que volvieran a bajar las aguas, los mexicanos descubriéramos en su poesía lo mejor que tenía México. Y esa es una de las cosas que también lo llevó a hablar de México, porque fue un encargo de José Vasconcelos, que ese sería otro de los temas que tenía Ramón López Velarde, hablar de México, porque se cumplían los 100 años
de la consumación de la independencia. Entonces le pidió, siendo secretario de Educación Pública, le pidió a Ramón López Velarde que hiciera un poema pensando en México. Y él hizo La Suave Patria, un poema que él terminó de corregir ya estando enfermo. Él murió de una neumonía porque se quedó, lo que se cuenta es que él se quedó con uno de sus amigos, Alejandro Quijano, caminando por la calle, entonces se llamaba Avenida Jalisco, hoy Álvaro Obregón, Ujú. y se quedó caminando toda la noche, bueno, un buen rato, hablando de sus temas favoritos, de literatura, de Montaigne, que era de sus autores favoritos, y eso hizo que le diera una neumonía de la que ya no sobrevivió, y todavía en sus últimos momentos acabó corrigiendo la Suave Patria. Me decía Héctor Vasconcelos, hijo de José Vasconcelos, que su papá presumía de haber ido a visitar a Ramón López Velarde momentos antes de que muriera, o sea que prácticamente José Vasconcelos fue la última persona que vio a Ramón López Velarde. Con los años, José Emilio Pacheco conoció a doña Margarita Quijano, que Ajá. era una de las novias de Ramón López Velarde. Como tomaban juntos el camión desde el centro para llegar a la colonia Roma, José Emilio le preguntó a doña Margarita dónde vivía Ramón López Velarde. Ella le dijo que ella se bajaba en el camión unas calles después, así que ella veía dónde se bajaba él y a qué casa entraba. Le dio las señas y José Emilio Pacheco encontró con los años que esa casa era una vecindad, ya el edificio estaba muy dañado, así que se pidió que se expropiara para que eso se pudiera convertir en una casa para el poeta Ramón López Velarde. Rápidamente, ¿de qué trata Sí. la Suave Patria? Mira, es una evocación de México, pero una evocación íntima, porque no es una evocación del México en abstracto, sino de las cosas que Ramón López Velarde veía. Por ejemplo, un día vio que su hermano chiquito con los niños de la casa estaban jugando, se acercó y les dijo, ¿qué están haciendo? Y le dijeron que estaban haciendo estaban jugando, bueno, era un juego, pero se acababa de morir un ruiseñor que tenía la mamá de Ramón López Velarde Ajá. y los niños le estaban haciendo un velorio. Entonces se emocionó tanto que en La Suave Patria aparece un momento en que dice, el cadáver hecho poma de aves que hablan nuestro mismo idioma. Poma es manzana. Entonces la patria no le niega un espacio al cadáver de un pájaro. Entonces es tan generosa la tierra mexicana que de eso se trata, de una mirada que él ve de una mestiza en una estación del tren. Eso es México, ¿no? Entonces México para López Velarde son las pequeñas cosas que vemos cotidianamente. Ese fue de algún modo el último mensaje que él quiso dar. Fíjate, no tiene más allá de 100 poemas, Ujú. vivió 33 años y algunos siguen siendo todavía enigmáticos. A él le gustaba llegar con sus amigos y les decía, al que me diga qué dije en el que tiene esta estrofa, le regalo mi reloj. Y eran enigmas que todavía hoy no hemos acabado de descubrir. Yo creo que es muy bonita ocasión para poder leer a Ramón López Velarde. Yo te diría que si hay dos poetas en México, los mejores que hemos tenido, uno es una mujer, Sor Juana, y Sí. el otro es Ramón López Velarde. Octavio Paz lo llamó pues el creador de la moderna poesía mexicana, o sea que no está de más darle una leída siempre. Bueno, yo creo que siempre hay que estar leyendo a Ramón López Velarde. Por eso quise hacer esta pequeña evocación de su obra y de su figura. Y que además se acompaña de lo que existe alrededor del sitio que, según entiendo, Pavel Granados, donde pues vivió en su infancia y donde finalmente murió en esta casa que ahora pues es parte también de la conversación, porque la poesía de Ramón López Velarde, como tú bien lo has descrito, Pavel, se basa en estos pequeños detalles que ilustran lo que es la patria y las patrias en general, Sí, porque las sociedades, los sí. países se construyen de estas pequeñas historias ahí en la calle con niños, con un pájaro, por ejemplo. Claro, sí, no le gustaba hablar de abstracciones, sino de lo que es la pequeña patria, ¿no? La patria chica, como se decía entonces, y una palabra que todavía no estaba cuestionada, que era la idea de provincia, porque en esa época se decía, la patria es la provincia. También hay que pensar que Ramón López Velarde
venía de Zacatecas, vivió en Aguascalientes, pasó por San Luis Potosí, uno de sus grandes amigos fue Manuel M. Ponce, y la provincia en ese momento también era provincia que se sentía orgullosa de formar parte de la historia de México. Te voy a decir, hay un dato bonito y uno que no me gusta mucho decir. Mira, Sí. el dato bonito es que una de las cosas que se cuestionó en ese momento es que decía, la Ciudad de México no defendió lo suficiente a Madero, al contrario, los intelectuales y las clases altas y los poetas defendieron a Victoriano Huerta, estaban felices cuando llegó al poder Victoriano Huerta, y quienes se rebelaron contra Victoriano Huerta fueron los gobiernos de la provincia, señaladamente Venustiano Carranza, ¿no? Y la otra cosa que a mí no me gusta mucho contar, pero es que el vecino de Ramón López Velarde era Manuel Gómez Morín, de tal manera que él los puntos, se cuenta ahí en las biografías de Gómez Morín, que algunos de los puntos que le inspiraron a crear el PAN fue algunos puntos que él vio en la Suave Patria, porque de algún modo pues era un católico también Gómez Morín, ¿no? Aunque fue un abogado que litigó en contra de México, porque litigó a favor de las petroleras extranjeras, era un gran admirador de Ramón López Velarde. Pero bueno, son las circunstancias, mi querido Pavel, porque pues sí, es que ¿cómo puedes tú evitarlo? Pues Manuel Gómez Morín, que en ese entonces, dadas las circunstancias del país, pues tenía esa presencia, y también la cercanía que llegó a tener Ramón López Velarde con Vasconcelos, que también tenía su propia historia, pues esta reivindicación de la supremacía racial, pues también tiene su otro lado, también, pues son las circunstancias. Claro, Pavel. sí. Pero, sí, bueno, pues te voy a decir que la gloria de López Velarde comenzó el día de su muerte, porque ese día el presidente Obregón se enteró que existía López Velarde, y cuando le dijeron, bueno, pero ¿quién es este poeta que murió, qué escribió? Y le leyeron La Suave Patria, se emocionó tanto Obregón, que le organizó un luto nacional y un velorio a costa del Estado. Así es que ahí empezó la gloria nacional, que después, pues, no sé si ha padecido López Velarde, pero lo que pasa es que muchas veces el discurso priista estuvo lleno de referencias un poco huecas a la poesía de López Velarde, ¿no? Sin embargo, ahí empezó esa gloria poética general, bueno, digamos oficial de López Velarde, que también lo ha sido, no en detrimento para él, porque la verdad es que está más allá de cualquier cosa el discurso de López Velarde, ¿no? Yo recomiendo que hoy, en recordación de López Velarde, leamos La Suave Patria. Es un poema de unas 6 paginitas, muy bonito. Vale, pues y ese es otro tema de conversación, esa apropiación de estos símbolos de parte del Estado que se construyó en algún momento. Pavel Granados, muchas gracias por este enlace y estos minutos de reflexión sobre este poeta indispensable de nuestra gran patria. Gracias a ti, Alberto. Te mando un abrazo. Abrazo igual, que tengas buen día. Pavel Granados, investigador, especialista en música, colaborador, miembro del grupo de las conversaciones que tenemos en la primera emisión de Imer Noticias, también cercano al Instituto Mexicano de la Radio.